Hola, ¿cómo están? Ya estamos terminando este maravilloso curso de los arcanos mayores. Yo sé que hay muchas de ustedes que están ansiosas y ansiosos por hacer la primera lectura con sus nuevos conocimientos. Entonces vamos a recopilar de alguna manera un poco de antecedentes con respecto a cuántas cartas son los arcanos mayores. Los arcanos mayores son 22 cartas, ¿ok? Desde el arcano 0 hasta el arcano 21. Y aquí están, las tenemos separaditas porque vamos a hacer una lectura muy simple. No se compliquen, no le tengan miedo a esto. Con esto vamos a empezar a jugar, a hacer preguntas. Y las preguntas que vamos a hacer son preguntas que dan una respuesta de sí o no. Por lo tanto, son preguntas cerradas. Eso quiere decir que yo le voy a preguntar al tarot, ¿me va a ir bien en una prueba? Sí o no, ¿ok? No le puedo preguntar dónde, cómo, cuándo, porque eso es para una lectura a otro nivel, que ya eso va en un curso más de instrucción, podríamos decir, evolucionada. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es separar los 22 arcanos, tenerlos aquí. Bien, los vamos a revolver como ustedes quieran. Es importante que ustedes hagan ¿cómo se llama? El uso de esta barajada, barajar las cartas, tomarlas, cargarlas con tu energía, o la persona que que te esté consultando. Bien, entonces vas a hacer la barajada de las cartas y vas a extender las cartas en la mesa, ¿ok? Y de esas extensión de cartas, tú le vas a pedir a la persona que te está consultando que haga una pregunta. Por cierto, una pregunta cerrada. Entonces vamos a sacar primero 3 cartas y después vamos a hacer una extensión de esta lectura porque quiero enseñarles las 2 formas de responder sí o no. Entonces vamos a sacar 3 cartas. La pregunta es la siguiente. La pregunta es, ¿cómo va a estar la salud de mi abuelo? ¿Ok? Entonces la pregunta es, vamos a sacar la primera carta. Esta es la carta de un señor que es un hombre sabio, podríamos estar hablando del abuelo, ¿cierto? Es un hombre sabio, con una cierta experiencia, un hombre mayor. La segunda carta es la carta de la estrella, y la carta de la estrella representa un excelente periodo, y este excelente periodo, recuerden los tiempos, parte desde Virgo hasta Piscis. Y luego tenemos la carta de la luna. Si yo leo esto, solamente esta lectura, yo tengo que empezar a entender que cada una de estas cartas tiene una posición, ¿ok? Entonces, en esta primera lectura vamos a aprender a leer la carta número 1 como la carta del pasado, la carta número 2 como la carta del presente y la carta número 3 como la carta del futuro. La respuesta es que en el momento presente tiene un periodo importante para estar bien, pero más que para estar bien, si es su deseo preocuparse de su salud, cuidarse, sentirse bien, va a tener un buen periodo. Pero en el futuro, después de esta época, podría entrar en temas más emocionales, pero también en el autoengaño con el tema de salud y decir, no, si estoy fantástico, y de repente están negando ciertas situaciones de salud que son importantes. Entonces, me dice que este señor tiene un pasado donde estuvo súper firme y súper robusto en términos de salud, porque recordemos que el ermitaño habla de estar pisando terreno firme. Ha llegado a esta edad con una excelente salud, pero también tiene que ser capaz de darse cuenta que lo que quiere hoy día tiene que trabajarlo, tiene que inspirarse, tiene que hacer cosas, tiene que estar de alguna manera conectado con sus propósitos futuros. Esta carta habla mucho del futuro. Y también me está hablando la carta de la luna que me dice, bien, ojo en el futuro con engañarse con los temas de salud y negarse a ver la realidad. Bien, esta carta también implica posibilidades de accidente, la carta de la luna. Pero vamos a pensar que esta respuesta no fue lo suficientemente clara, por lo tanto yo necesito quedarme tranquilo porque todavía no sé si es sí o no, porque estas cartas son más positivas y estas no tantas. Entonces, ¿va a estar bien sí o no? Ok, vamos a complementarlas con 2 cartas más. La carta de la torre y la carta de la justicia. Bien, entonces este orden ya deja de ser
como estaba, pasado, presente y futuro, y esto empieza a ser de la siguiente manera. Pasado, esto es el pasado más antiguo, esto también es pasado, esto pasa a ser presente, futuro cercano y futuro lejano. O sea, lejano, cuando decimos lejano, podríamos estar hablando 6 meses, 3 meses. Y aquí podríamos estar diciendo que esto es parte del pasado, 3 meses, 6 meses. ¿Ok? Entonces, si voy a volver a leer, ¿ya? Sin hacer la lectura que hice antes, sino que solo con las 5 cartas voy a hacer esta lectura. Entonces digo, bueno, en el pasado nuevamente gozábamos de espectacular salud porque teníamos un montón de proyectos en la vida y estábamos inspirados. En este momento presente, ¿estoy viendo la realidad? El abuelo está viendo la realidad de su salud, está haciendo de verdad, profundizando en los temas o de verdad se está como negando a ver la realidad, está como poniendo velos y emocionalmente no queriendo ver si está bien o yendo a hacerse los exámenes de verdad de rigor para ir al fondo del asunto de salud. Esta carta indica tendencia al autoengaño y eso significa no estar mirando la realidad. Vuelvo a mencionar que es una carta que me habla de accidentes. La carta que aparece en el futuro es la carta de la torre. Entonces yo tengo que preguntar, bueno, ¿el abuelo tiene problemas de, a lo mejor, al corazón? ¿Tiene problemas de hipertensión? ¿Tiene problemas donde puede tener alguna especie de problema cardíaco que podría derivar en un tema de un, por ejemplo, infarto? Entonces esta carta me dice, cuídese, atento a todo lo que tiene que ver con la salud coronaria, del corazón, circulación, todos esos son temas importantes, pero también es una carta que podría estar hablando de un accidente, 2 cartas que me hablan de un accidente, entonces me está diciendo, vamos, atento, atento a fijarse dónde caminamos, atento a fijarse con quién está viviendo el abuelo, porque también hay que cuidar posibles situaciones de accidente. Y en el futuro aparece equilibrándose. Si efectivamente se logra recuperar, si es que hay alguna situación de salud y entra en un estado más de equilibrio interno. Pero también la carta de la justicia me dice que debe haber cierto sentido de la proporción. Y ese sentido de la proporción tiene que trabajar con la parte mental nuestra, pero también con la parte emocional. Entonces, también aquí hay un tema, yo podría estar traduciendo, es que el abuelo no quiere mirar lo que hay de fondo porque emocionalmente se podría estar sintiendo un poco débil. Por lo tanto, la carta de la justicia viene a explicarme que para que él esté bien de salud, tiene que equilibrar su parte mental y su parte emocional, porque su parte mental anda quizás así, pero quizás sus emociones, sus miedos frente a enfermarse, están hoy día quizás entrando en su cuerpo y poniéndolo un tanto vulnerable. La respuesta a esto, ¿va a estar el abuelo bien de salud? Sí, va a estar con precauciones, 1, en accidentes, y 2, podríamos decir, con temas asociados a la hipertensión o al corazón. Entonces, esa es la respuesta. La respuesta es que debe buscar, y uno siempre tiene que dar aquí de alguna manera un consejo, para que él esté en el futuro bien de salud, tiene que buscar un propósito, tener ideas, tener un futuro, tener una proyección, querer algo. Cuando uno quiere algo, está trabajando con esa idea, está trabajando con ese entusiasmo, está trabajando con esa proyección. Por lo tanto, quiere mantener su salud y quiere mejorar de algún tema de salud siempre y cuando tenga un propósito y se cumpla una promesa que él mismo se quiere hacer. ¿Ok? Así que, bueno, esa es la lectura del sí y el no. Recordemos que son 5 cartas y estas cartas, a pesar de tener cierta variedad en la vibración baja o alta de ellas, me está dando una respuesta y me está dando una respuesta bastante más allá del sí y el no. Me está diciendo cómo solucionar un tema muy importante que es el tema de la salud. Espero, mis queridos, que esta tirada la puedan practicar. Déjenme sus consultas si lo están haciendo, si no les resulta, si tienen alguna duda.
Todo eso lo podemos responder por aquí, por las redes sociales, así que espero que la practiquen y que les haya servido todo esto que hemos trabajado en los arcanos mayores, porque es una tremenda herramienta de autoayuda. Y también quizás si en el futuro te atreves a entrar en un curso que yo voy a estar impartiendo, por supuesto, te puedas desafiar a ser una gran bruja o gran brujito. Así que te invito al próximo curso de tarot que voy a estar impartiendo, lo más probable que aquí, en mi consulta. Te dejo un beso.